Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Depende de la hora en que me estés escuchando. ¿Todo bien con ustedes? Espero sinceramente que estés bien. Hoy empezaremos con nuestros mensajes de los domingos. Estos mensajes serán una especie de escuela bíblica dominical, ¿sí? Hablaremos de cómo se produce el agotamiento espiritual. Y el primer mensaje que nos llevará a entender el agotamiento espiritual será: ¿hay muerte en la olla? ¿Qué es eso, pastora? Esta historia de la muerte en la olla. Vamos a leer la palabra del Señor que está en el segundo libro de Reyes, capítulo 4, versículo 38 al 40. Eliseo regresó a Gilgal y se encontró con que en esos días había mucha hambre en el país. Por tanto, se reunió con la comunidad de profetas y le ordenó a su criado: pon esa olla grande en el fogón y prepara un guisado para los profetas. En eso, uno de ellos salió al campo para recoger hierbas. Allí encontró una planta silvestre y arrancó varias frutas hasta llenar su manto. Al regresar, las cortó en pedazos y las echó en el guisado sin saber qué era. Sirvieron el guisado, pero cuando los hombres empezaron a comerlo, gritaron: «¡Hombre de Dios! ¡Hay muerte en la panela!». Así que no pudieron comer. Entonces Eliseo ordenó: «Tráigame harina». Y luego de echar la harina en la olla, dijo: «Sírvanle a la gente para que coma». Y ya no hubo nada en la olla que les hiciera daño. Mira, hermanos, en este mensaje vemos que cuando Eliseo fue a visitar a unos estudiantes en Gilgal, que eran también estudiantes de profetas, llegó justo cuando estaban preparando la comida. En ese momento, un estudiante salió a buscar algo para implementar la comida. Como não havia nada cerca para conseguir a comida, não havia granja, enfim, nada em alrededor. Assim que os estudiantes foram ao bosque e começaram a explorá-lo em busca de comida. E recorrieron lo que creyeron pertinente para comer. Cuando estos estudiantes pensaron que encontraron hierbas comestibles, estaban felices de poder agregar la sopa y aumentar la cantidad de comida. Yo pienso así. De hecho, estas hierbas eran venenosas. Mientras ellos preparaban la comida en un lugar, Eliseo enseñaba en otro. Y la Biblia nos dice que durante las clases llegó el estudiante y sin decir nada a nadie, puso las hierbas en la olla donde se cocinaba la comida. Cuando llegó el momento de comer, se dieron cuenta de que había algo mal con la comida, ya que comenzaron a enfermarse. Ante esto, comenzaron a gritar: «¡Hay muerte en la olla!». Mira, hermanos, yo creo que mientras comían, comenzaron a tener dolores de estómago, así que podemos imaginarnos. Creo que fue como cuando vamos a un restaurante y nos intoxicamos con la comida y vemos la gente vomitando con malestar. Con esa gente no fue diferente, porque la comida estaba envenenada. Cuando leemos el texto bíblico, nos damos cuenta de que la reacción del profeta Eliseo fue tomar un poco de harina y echarla en la comida.
Estudiando las escrituras, no tenemos forma de saber si la harina detuvo el efecto de la hierba o fue remedio que alivió los síntomas. Pero ante las maravillas de Dios, creo que fue por fe que Eliseo echó la harina en la olla. Fue por la fe que la muerte salió de la olla. Cuando el profeta tuvo esta actitud de echar la harina en la olla, ese alimento dejó de tener relación con la muerte y pasó a ser saludable. Llevando a una visión espiritual en toda mi vida, nunca he tenido como ahora conocimiento de que el pueblo de Dios andan alimentándose de la palabra como hoy. Los cristianos están comiendo muy mal y si puede ver que tiene hambre, no es por falta de acceso a los alimentos. Sabes, hermano, cuando una persona tiene todo en casa para comer y opta por comer migajas, así están siendo los hermanos cristianos de hoy. La congregación hoy, por la idea de la teología de la prosperidad, están comiendo pastilitas como si fuera comida. Te explico. Cuando digo pastillas, me refiero a la cantidad de comida que están comiendo. Estas cantidades son tan pequeñas que estos cristianos no se mueren de hambre. Además de comer pequeñas cantidades de la palabra de Dios, están comiendo las partes motivacionales que se predican en los servicios de campaña o los servicios dominicales. Estos versos motivacionales son presentados por predicadores inteligentes con la intención de trabajar en el emocional de los cristianos en la iglesia. Por lo tanto, crece el hambre espiritual entre ellos. ¿Por qué? Porque estos versos motivacionales sirven para que la persona, a través de la emoción, crea que logrará la bendición de Dios. Es decir, enseñan a los cristianos a negociar con Dios por las bendiciones. Con esta enseñanza, mucha gente hoy dentro de la iglesia se ha estado alimentando de pequeños pedazos de la palabra de Dios. Pequeños pedazos que no sostiene a nadie, llevando a esa persona al agotamiento espiritual. Los mensajes que traen esos predicadores en nuestros servicios de campaña o en los domingos, además de pequeños, están llenos de grito. El predicador grita, grita, grita. De fondo, la música le ayuda, haciendo más barullo, más gritaría. Con eso, hacen más vacías sus predicaciones. Los hermanos empiezan a dar paso a la emoción, saltando, bailando, es decir, un auténtico espectáculo. Sin embargo, todo esto no es más que el ruido de un carro vacío. Esos versículos de motivación están destinados a entrenarte para negociar con Dios, para recibir bendiciones, pero nunca te darán alimento para la vida, para que salgas de un problema o para que realmente ganes una batalla espiritual. Todos estos sermones están adornados con música, la actuación del predicador y mucho ruido. Cuando termina el servicio, cuando la persona sale de la iglesia, lo único que recuerda es el ruido, la emoción que sintió durante el servicio, pero nunca recordará verdaderamente el mensaje.
En otras palabras, la persona sale desnutrida y así queda espiritualmente desnutrida, debilitada e incapaz de vivir una vida con Dios. Hermanos, es sumamente importante que vengamos a estudiar las Escrituras para conocer a Dios, para que estemos bien alimentados. Entonces podemos analizar el mensaje y eso no es dudar del predicador, es ser prudente. La salvación es individual, por lo tanto es necesario que conozcamos las Escrituras individualmente. No comer ningún alimento que se ofrezca, o de lo contrario estaremos comiendo como los estudiantes de Eliseo, alimento venenoso, alimento que produce la muerte. Hermano, es nuestra responsabilidad conocer las Escrituras, estudiarlas para que podamos estar bien alimentados y vencer espiritualmente al enemigo de nuestras almas. Jesús, al final de su ayuno, fue tentado por Satanás y usó las Escrituras para vencerlo. Jesús hizo lo mismo y ganó. ¿Por qué? Porque Jesús también conocía las Escrituras y las usó para vencer al diablo. Si nos enfrentamos al enemigo sin saberlo, perderemos la batalla. Hermanos, también es de suma importancia que conozcamos las Escrituras no solo para vencer al enemigo, sino también para que podamos estar bien alimentados espiritualmente y así sobrellevar el proceso, nuestro viaje de vida en esta tierra y llegar al cielo. Por esa verdad les digo a esos hermanos que están acostumbrados a comer pequeñas porciones de la palabra de Dios, dejen de hacer eso. En el momento de la tribulación, en el momento de la angustia, ¿puedes garantizar que estará de pie con este alimento? ¿Puedes garantizar que vencerás al enemigo o que el Espíritu Santo de Dios te guiará? Responderé por ustedes, amados hermanos, estas pequeñas cantidades de la palabra que habéis estado comiendo no serán suficientes para mantenerlos en pie ante las dificultades que enfrentamos en esta vida. Usted me puede decir, pero pastora, ¿por qué me dice estas cosas? Son muy pesadas. Porque, mis queridos hermanos, durante estos servicios, con mucha gritaría, con mucha música alta, con pequeñas partes de la palabra, en el momento de la tribulación, lo único que usted recordará será la música y los gritos del predicador. Y la Biblia es muy clara. Lo que sostiene nuestra fe es el oír la palabra y la palabra de Dios. No gritaría. Estos sermones son el verdadero ruido de los cajos vacíos porque están completamente desprovistos de contenido, del verdadero alimento que sustenta al cristiano en esta tierra. Hermanos, no hablo de un cristiano que estudia las Escrituras. Yo hablo de uno que no estudia y solo vive del conocimiento de la campaña y los servicios dominicales, no teniendo la costumbre de saber y seguir conociendo la palabra de Dios. Estas personas que no estudian las Escrituras tienen mucha hambre, toman estos mensajes y los usan de todos sus modos para cualquier cosa. Así que hay muchos cristianos frustrados entre nosotros que dejan la congregación porque estos mensajes que escuchan no son realmente la palabra de Dios. La palabra de Dios sostiene. Estos mensajes no, debido a que estos mensajes están vacíos,
pronto este cristiano se siente frustrado, alejándose de Dios y ya no regresa a la congregación. Pero antes de salir de la congregación, este hermano asistirá a una iglesia aquí, a otra iglesia en otro lugar, buscando otra comida, porque vive de pastillas, y si no recibe la bendición, culpa al pastor, culpa al hermano de la iglesia. El único que no tiene la culpa es él, cuando en realidad él es el responsable de todo este error. Son como aquellos alumnos de Eliseo que comieron de la muerte que estaba en la olla. Aunque estos cristianos participan, hermanos, en este servicio de buena fe, buscando a Dios, la comida que comen no es verdadera comida espiritual y los dañará y los llevará a la muerte o al agotamiento espiritual. Hermanos, no estoy diciendo que estas campañas o servicios dominicales carezcan de importancia. Son importantes. Sin embargo, no podemos vivir solo de esos cultos. No podemos vivir solo con esos versos de motivación que muchas veces vienen en forma de gritos. El ruido de un carro vacío. Necesitamos tener la responsabilidad de estudiar las Escrituras para alimentarnos verdaderamente, porque cuando Jesús regrese, tendremos que darle cuenta de lo que hagamos o dejamos de hacer. Les daré un ejemplo a los hermanos. Una vez un hermano discutió con el pastor de la iglesia y le pidió al Señor una respuesta sobre cómo debía actuar. No tenía conocimiento bíblico, entonces abrió las Escrituras, donde estaba escrito: Absalón, hijo mío, Absalón. Debido a su poco conocimiento, interpretó este pasaje de la siguiente manera: abre un salão, meu filho, abre un salão. Abre un salón, hijo mío, abre un salón. Más que rápido, deja la iglesia, rompe con el pastor y abre una nueva congregación. Mira, hermanos, compreendam, aquí en Brasil la palabra Absalão rima con abrir un salón, que es lo mismo que abrir una iglesia. ¿Por qué este hermano lo hizo? Porque él aprendió de la predicación con el ruido de un carro vacío y no de las Escrituras. Este versículo habla del luto de David después de la muerte de su hijo Absalón. Otro ejemplo que les daré es el de un maestro de escuela bíblica dominical, quien enseñó que la palabra Yeshua, que es el nombre de Jesús en hebreo, era el nombre de un demonio que pertenecía a las religiones de origen africano. Con todo respeto, le expliqué que Yeshua era el nombre de Jesús en hebreo. Tan pronto como terminé, empezó una discusión en la iglesia. Después de terminar esta clase, me acerqué al hermano y le dije: hermano, tienes que ser humilde. Estás equivocado. Fue entonces, para mi sorpresa e indignación, que él asumió el error sin el menor temor. Quiero decir, todos en ese lugar comieron comida falsa, envenenados, porque este maestro, ese hermano, no aceptó ser corregido.
Confieso, hermanos, que esta estaba indignada. Los que somos predicadores, nosotros que somos predicadores de la palabra de Dios, somos responsables de la predicación. Tendremos que dar cuenta a Dios de lo que les predicamos. Y este hermano no estaba preocupado por eso. No tenía el menor temor de Dios. Por lo tanto, necesitamos conocer la palabra de Dios no a través de lo que dice el otro, sino a través de nuestros estudios. Si en medio de la tribulación morimos, o si nos agotamos de tal manera que ya no nos levantamos, es nuestra responsabilidad. Es porque comemos mal, es porque nos alimentamos de la muerte que estaba en la olla. O sea, comimos la palabra pensando que era de Dios, pero no fue así. Entonces te pregunto, mi queridos hermanos, ¿tienes plena confianza en que habrá un hombre o una mujer de Dios verdaderamente de tu lado cuando te alimentas mal de la palabra? Si continúas comiendo este alimento que no viene de Dios, garantiza que verdaderamente tendrás a este hombre o esta mujer verdaderamente de Dios a tu lado para quitar la muerte de la olla como lo hizo Eliseo. Hermanos, el conocimiento de las Escrituras nos servirá para nuestra exhortación, para nuestra corrección, para señalarnos el camino a Dios. Conocer las Escrituras servirá de armadura para vencernos al enemigo. Cuando la enseñanza de las Escrituras se descuida en la iglesia, todos pierden. Pierden al pastor, pierden al hermano, te pierden a ustedes. ¿Por qué? Porque perdimos la brújula que nos guiará al cielo. Hemos perdido el alimento que nos dará sustento. Perderemos nuestra armadura para derrotar al enemigo. Si no estudiamos las Escrituras, si nos la ponemos en práctica, pereceremos. Algunos hermanos todavía creen que no necesitan estudiar las Escrituras enteras, que bastan unos pocos versículos. Pasan toda su vida en la congregación y nunca leen la Biblia entera, y eso es un error. Otra cosa que notamos es que en la iglesia los servicios de enseñanza de las Escrituras están tan vacíos, casi no hay nadie. ¿Por qué los hermanos no van a los servicios de enseñanza como van a otros servicios? Esos hermanos que no tienen la costumbre de asistir a los servicios que enseñan la palabra de Dios, son hermanos que están destinados a estar espiritualmente muertos o agotados espiritualmente y podrán morir. Todo esto nos lleva a creer que estos cristianos que no tienen el acto de asistir a los servicios de enseñanza de la palabra de Dios ya están espiritualmente quemados. Y son quemados porque comieron la muerte que estaba en la olla. Hermanos, espero que Jesucristo pueda hablar mejor a su corazón después de este mensaje. Espero que hayan entendido el mensaje a pesar de mi pronunciación en español. Poco a poco iré aprendiendo. Pronto hablaré perfectamente. Así espero. Dios te bendiga. Que las bendiciones del Señor enriquezcan y no agreguen dolor, os alcance. Amén. Dios te bendiga por siempre.